Gloria al Señor. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de los Salmos, en el Salmo 33. Salmo 33. Y antes de leer el verso que quiero mencionar, quiero que me ayuden a entender primero un concepto, y es sobre la palabra fiel. ¿Qué significa fiel? Que hace lo que dice, muy bien. No tiene doble ánimo. ¿Qué más? ¿Cómo? Obedece, ¿sí? Es fiel a lo que se le mandó. ¿Qué más? Hace lo que se le ordenó, exactamente. Permanece en lo que se ha determinado. ¿Qué más? Hay mucha riqueza en esta palabra y me interesa que la resaltemos y la ampliemos bastante porque es un punto muy importante hoy. Exacto, conforme a la verdad. Una imagen exacta, sincero. Hermano, usted había dicho algo, ¿verdad? Que se puede confiar, exactamente, ¿verdad? Alguien que se le llama a alguien fiel cuando cumple sus compromisos, ¿verdad? Es fiel a cumplir su compromiso, ¿verdad? Es exacto, ¿verdad? Cuando decimos esta es una copia fiel, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Que no tiene ninguna alteración, no es diferente, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando, siempre menciono mucho esto, en algunos casos, en la venta de productos por catálogos, no estoy diciendo que todos son así, pero en algunos casos, ustedes han tenido la experiencia de comprar algún producto, por ejemplo, y les ofrecieron la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Con este líquido usted va a pulir su piso, va a limpiar sus muebles, va a hacer de esto, híjoles, de todo va a ser el líquido. Perfecto, usted lo compra, se lo lleva a su casa y cuando usted lo utiliza, el líquido le arruina, le pone opaco el piso, por ejemplo, le quitó el color a algunos muebles. Bueno, no resultó exacto a lo que le prometieron. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Aparte de eso, ¿verdad? Falsedad. Es lo contrario de fidelidad. ¿Por qué? Porque se ofreció algo, pero se obtuvo otra cosa totalmente diferente. Más de alguien creo que le ha pasado en esta vida con X o Y producto, ¿verdad? O circunstancia, que le ofrecen a uno algo y en el momento que uno lo necesita o algo, resulta que es diferente. No, pero es que usted no leyó las letritas aquí pequeñas, ¿verdad? No, es que fíjese que aquí lo que quiere decir es otra cosa, ¿verdad? Cuando el Padre, desde el inicio de la creación, profetizó y habló acerca de Cristo, jamás en toda profecía acerca de Cristo incluyó letritas al final del contrato. Letritas que nadie las iba a leer, ¿verdad? No, es que no era así. No leyeron las letritas que decía que no iba a venir a hacer esto, sino otra. No, ¿verdad? Dios fue fiel en todo lo que habló acerca de Cristo. Dios ha sido fiel en todo sentido, ¿sí o no? Ampliemos un poquito más esto. El Salmo 33, verso 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha ¿cómo? Con fidelidad. Dice la versión
la Biblia hispanoamericana. Porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera. La palabra que decía hermana Lucy, ¿verdad? Que es fidelidad, sincera. Es verdadera. Toda obra de Dios es sincera, es verdadera, es fiel, no tiene engaño, no lleva algo de trasfondo ahí, ¿verdad? No lleva algo y que, ay, no, yo pensé que iba a ser diferente. Él me habló de algo, pero no era así lo que él me prometió, no. Dice el salmista, toda obra y toda su obra es hecha con fidelidad. Cuando hablamos de cada accionar de Dios, estamos hablando de la fidelidad en toda su expresión. Toda acción de Dios es hecha con fidelidad. ¿Por qué estoy resaltando algo que pareciera ser que todos lo entendemos? O sea, ¿cómo es eso que me viene a hablar de que Dios es fiel? Eso ya lo sé, pues, ¿verdad? ¿Quién niega que Dios es fiel? Nadie, ¿verdad? El asunto es que en el accionar diario, en nuestro estilo de vida, en nuestras reacciones, en nuestras oraciones incluso, pareciera ser que creyésemos o actuamos de una manera como que si Dios no es fiel a lo que ha prometido hacer. En ocasiones dudamos del accionar de Dios. De repente le decimos, Señor, no hubieras hecho así. Señor, ¿por qué lo permitiste? No debías haberlo permitido. Señor, es injusto eso que me pasó. Señor, ¿cómo es posible que permitiste que me pasara tal circunstancia? Señor, ¿y qué pasó con tu palabra? ¿Qué estamos diciendo en todas o en cada una o en muchas expresiones más similares a estas? Que sabemos más que Dios, pero hay algo más ahí. Que nos falló, que no fue fiel a lo que dijo, ¿verdad? Porque entendemos por fidelidad a alguien que cumple su compromiso, exactamente lo que dijo que iba a suceder, ¿sí o no? El asunto es que nosotros como cristianos regularmente interpretamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia nada más. Y no hemos puesto atención a las directrices y mandatos de Dios, que incluyen bendiciones, pero también demandas y compromisos nuestros. Entonces muchas veces solo nos interesa la parte de la bendición y descuidamos la parte del compromiso que a nosotros nos corresponde realizar. Pero en muchas ocasiones en nuestro accionar pareciera ser que nuestro actuar, nuestro pensamiento es con cierto ingrediente ahí de duda acerca de la fidelidad de Dios. Si algo me encanta del salmista es que el concepto de lo que Dios es lo tiene muy claro. Por ejemplo, me encanta en el Salmo 119 y en el verso 29. En el 119 podemos encontrar cualquier cantidad de versículos que respalden este que voy a leer. Salmo 119, 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia, miren, en tu misericordia concédeme tu ley. Híjoles, ¿cómo así? En tu misericordia, nosotros quizás hubiéramos hecho otra versión de ese versículo, ¿verdad? En tu misericordia, danos lo que queremos. En tu misericordia, Dios, por favor, concede mi necesidad y mi petición. En tu misericordia, Dios, por favor, haz lo que te estoy pidiendo que me hagas. Qué interesante que David acude a la misericordia de Dios. ¿Cuándo acudimos a la misericordia de Dios? Ayúdenme. Cuando estamos en problemas, pero ¿a qué punto queremos llegar cuando decimos, Señor, por tu misericordia?
Sí, pero ¿qué queremos decir cuando decimos, Señor, cuando acudimos y clamamos porque por medio de la misericordia de Dios suceda X cosa? Pero ese accionar de clamar o de acudir, no sé si estoy diciéndolo bien, a la misericordia de Dios, ¿qué estamos resaltando ahí? Pidiendo compasión, muy bien. Sí, porque fallamos. No queremos estar en la situación. Reconocemos que no podemos. O sea, esos son el resultado de por qué la misericordia, por qué clamamos por misericordia. Lo que quiero enfatizar es a qué nos referimos cuando clamamos a la misericordia de Dios. Por ahí vamos. Estamos apelando a su bondad, a lo que Él prometió. Estamos clamando, hermano Fulvio, usted dijo una palabra también. ¿Se recuerda qué acaba de decir? Compasión. Apelamos a su compasión. O sea, Señor, por tu misericordia, ¿verdad? Estamos clamando al Señor que se compadezca, que se apiade de nosotros, que nos auxilie en X o Y circunstancia. Por eso clamamos y decimos, Señor, por tu misericordia, ¿verdad? Pero miren en qué está enfocando David ese clamor de misericordia de Dios. Por tu misericordia, concédeme tu ley. Regularmente es, como decía hace un momento, que por tu misericordia haz lo que yo quiero, ¿verdad? Por tu misericordia provéeme lo que necesito. Por tu misericordia ayúdame en tal situación. Pero este es por tu misericordia, ¿qué dice? En tu misericordia concédeme, permíteme. ¿Quién tiene otras versiones ahí? Ajá. He elegido tus enseñanzas. Si algo clamaba que por misericordia David tuviera, era la ley de Dios, eran los mandatos de Dios. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? El problema es que regularmente cuando hablamos del concepto leyes o mandatos, rápidamente pensamos en algo que no nos beneficia, sino que beneficia al Estado, por ejemplo, que beneficia a la SAT, pero no a nosotros, ¿verdad? Que beneficia a la municipalidad, pero menos a nosotros. Cuando pensamos en leyes, siempre pensamos en el beneficio de otro, menos en el nuestro, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a pensar en ley, en un pago de impuesto. En ley, algo que nos prohíben hacer. Siempre pensamos en ley, en prohibiciones, ¿verdad? En que nos atan, ¿verdad? Cuando la ley es para proteger, ¿verdad? Usada correctamente. Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios, ¿cuál es el concepto de la ley de Dios? ¿Es para dañar? ¿Es para afectar? ¿Es para atar? ¿Es para que Dios salga beneficiado y nosotros, como dice Edwin, bien amolados? ¿O cómo? ¿Cuál es el concepto de la ley de Dios? Él establece sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, sus leyes. ¿Con qué propósito? De conducirnos a alcanzar su propósito definitivamente, pero en ese alcanzar su propósito, ¿quiénes son bendecidos? Nosotros. El alcanzar la imagen de Cristo, ¿quién es el beneficiado? Nosotros. En alcanzar la vida eterna, ¿quién es el bendecido? Nosotros. Pero cuando nos acoplamos a su ley. Entonces, el concepto de David de un Dios fiel lo hace entender a él que las leyes de Dios son para beneficio de él.
Entonces, cuando él ve que es un beneficio para él, dice: Señor, por favor, por misericordia, permíteme conocer y andar en tu ley. ¿Por qué? Porque sabía que la ley de Dios, como él es fiel, esa ley la estaba poniendo para David, para bienestar de él, no para hacerle daño, no para quitarle cosas, no para prohibirle otras. Miren qué concepto tan errado de evangelio que se tiene hoy en día. Alguna gente del mundo dice: no, es que yo no me hago evangélico, dice, porque si no ya me van a prohibir ir a fiestas, ¿verdad? Yo no me hago cristiano porque si no ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder. Ven el concepto del evangelio como prohibiciones para dañarlo, cuando el evangelio son las leyes de Dios para bendición nuestra, para prosperidad, pero pensando en una vida eterna, en agradar a Dios, por supuesto, pero en alcanzar bendición. Esto solo lo puede entender alguien que tiene un concepto de la fidelidad de Dios bien clara. Si Él es fiel, va a hacer las cosas como las prometió. Si Él es fiel, va a hacer las cosas con un interés no mezquino, un interés no falso, un interés no confuso ni tergiversado, sino con un propósito definido para bendición nuestra. Pero eso es el que entiende la fidelidad de Dios. Entonces, por eso dice: toda su obra es hecha con fidelidad. Si algo debemos entender es que cada accionar de Dios, Dios lo realiza producto de su fidelidad. El problema es que entendemos la fidelidad de Dios cuando me va bien, cuando me ha provisto algo, cuando sanó mi enfermedad, ¿no es cierto? Pero cuando estoy en una deuda, ay, ¿y qué pasó con la fidelidad de Dios? Pues, y cuando todavía sigo enfermo, y bueno, y la fidelidad, y no que es fiel, y empiezan las dudas acerca de la fidelidad de Dios. Creo que fue el sábado que estábamos en el seminario que salió el texto de cuando Pablo clamó. Dice: 3 veces he clamado por una situación física, ¿verdad?, que él tenía. Y lo único que Dios le contestó es: bástate en mi gracia. No le dijo: te voy a sanar. Le dijo: tranquilo, bástate en mi gracia. ¿Era falta de fidelidad de Dios o no? Si él estaba sanando a otros, si a través de él muchos eran sanos, y porque él no experimentaba, ¿era producto de la infidelidad de Dios? Por supuesto que no. Entonces, a veces tenemos un mal entendimiento de la fidelidad de Dios. Estas acciones sí son fidelidad de Dios, pero estas no son fidelidad de Dios. Cuando entendemos en la Escritura que todo accionar de Dios es hecha con fidelidad, de acuerdo a su plan, Él no se sale, es exacto a su propósito, es exacto a lo que Él planificó para nosotros, es exacto para lo que Él decidió hacer en nosotros y a través de nosotros. Él va a ser fiel en que todo su accionar nos va a conducir y llevar a lo que Él decidió hacer en nosotros y a través de nosotros. Si llevarme a la imagen de Cristo implica que yo tenga que experimentar una circunstancia para moldearme a mí algo, entonces Dios lo va a permitir. No por falta de fidelidad, sino al contrario, por fidelidad a lo que Él se propuso hacer en mi vida. Es que Dios está más interesado en sus propósitos eternos que en las cuestiones pasajeras, ¿verdad? Mientras que el ser humano está pensando en las situaciones pasajeras, ¿verdad? Dinero, carro, casa, comida, todo, ¿verdad? No estoy diciendo que no los anhelemos ni que no son necesarias. Sencillamente nosotros pensamos más en las cosas materiales, pero Dios piensa más en las cosas eternas. Él tiene un plan eterno para nosotros. El plan de Dios no dura 65, 70 años, ¿verdad?
cada vez el promedio de, ¿cómo se dice esto? De edad, ¿verdad? Va bajando, ¿verdad? Antes los seguros cubrían muy bien una persona de 60 y pico de años, ahora ya es difícil y creo que algunos ya ni los cubren. Porque la tasa de mortandad antes era más alta en cuestión de edad, ahora ya es más baja, ¿verdad? Llegará el tiempo que creo que solo a los quinceañeros va a cubrir, no sé por dónde va la cosa, pero cada vez va más bajo, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo con esto? A veces todo lo que nos rodea o toda situación, hemos confundido el concepto de fidelidad de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios es fiel en cumplir lo que Él decidió hacer. Por ejemplo, Santiago habla de la prueba, ¿verdad? Que cuando nuestra fe es probada, esto empieza a producir paciencia y la paciencia empieza a producir y empieza a llevarnos a la perfección. Entonces, la prueba ¿para qué era? No para dañar, sino por fidelidad de Dios para llevarnos a la perfección. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestro concepto y entendimiento de la fidelidad de Dios. Porque decir, ¿para cuántos Dios es fiel? Un amén rotundo. Pero en nuestras oraciones y en nuestras situaciones, muchas veces dudamos de la fidelidad de Dios. Ahora, miren este versículo, 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Está hablando ya de la fidelidad de Dios en cuanto a nuestro llamado y en cuanto a nuestra relación con Cristo y compartir nosotros esa imagen y esa naturaleza de Cristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, ¿verdad? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La versión Dios habla hoy dice, Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entendamos muy bien este verso. Si dice que Dios es fiel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Medio seguro, ¿verdad? Dios es fiel. Y acorde a su fidelidad, nos llamó para participar juntamente con Cristo de esa gloria, de esa naturaleza, de la imagen de Cristo, de lo que Cristo heredó, de lo que Cristo le fue dado, nosotros también somos participantes de eso. Entonces, ¿qué significa cuando decimos Dios es fiel y ese Dios que es fiel te llamó para alcanzar la imagen de Cristo? Que sí era su propósito. ¿Es fiel a su propósito? Por ahí vamos. Dios es fiel, dice Dios, de la versión Dios habla hoy, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y si te llama para alcanzar la imagen de Cristo, y si dentro de su plan Él planificó que tú alcances la imagen de Jesucristo, entonces ¿qué valor tiene ahora ese plan de Dios en nuestras vidas? Si entendemos que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Entonces, el problema ya no está en si Dios no ha hecho o Dios tiene que hacer. Es que Dios no ha hecho tal cosa, ¿verdad? Es que si Dios hiciera, ¿verdad? Hablábamos el lunes de una persona que dice, no, si Dios me hablara, si Dios se me aparece y me habla, entonces sí hago caso. ¿Verdad? Cuando entendemos que Dios es fiel y Él te llamó con un propósito, es porque Él va a cumplir lo que a Él le corresponde hacer para que tú alcances ese propósito de Dios en tu vida. Entonces, ya no consiste en que Dios va a fallar a su llamado o a su plan, sino aquí ya corresponde a mí,
accionar en base a ese llamado y a esa elección de Dios en mi vida. Dios es fiel, pero a mí me corresponde ser fiel al llamado también, ¿verdad? Estaba leyendo en las diferentes cartas del apóstol Pablo, y cuando él menciona diferentes discípulos, diferentes siervos, pone siempre fulano de tal, fiel siervo de Jesucristo, sutano, fiel servidor de Jesucristo conmigo en la obra, sutano, fiel siervo. Hace mucho énfasis en que estos siervos eran fieles al llamado de Dios, fieles a cumplir lo que a ellos les correspondía hacer. Porque debemos entender que la naturaleza de Dios es ser fiel. Ahora, por supuesto que hablar de la fidelidad de Dios hay mucho que hablar, ¿verdad? Aquí solo estamos apenas y tocando una parte de todo eso. Pero es que me interesa llegar a otro punto. Dios es fiel, pero Cristo también es fiel. No solo fiel a nosotros, sino fiel a un diseño, sino fiel a un mandato. Él nos modeló el concepto de ser fiel a un propósito, ser fiel a un diseño, ser fiel a un modelo. Dice en Hebreos 3:2. Por favor, leámoslo todos. O sea, cada quien en su Biblia, ¿verdad? Pero me interesa que todos leamos esto. El cual, hablando de quién, el versículo 1 habla de Cristo Jesús, ¿verdad? Recuérdense que esto no tiene originalmente esas separaciones de versículos, ¿verdad? Es una carta, no está separado así. Cristo Jesús dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Miren esta versión. Dice, me refiero a Jesús, modelo de fidelidad al que Dios constituyó en tal cargo. Me refiero a Jesús, modelo de fidelidad, dice, al que Dios constituyó en tal cargo, como lo fue también Moisés en todo lo referente a la casa de Dios. Bueno, hablemos de Moisés. Dios le da un diseño a Moisés y Moisés hace exactamente todo lo que Dios le había mandado y lo hace exactamente como Dios se lo había mandado, ¿verdad? No solo hizo lo que Dios le había mandado, sino lo hizo exactamente como Dios se lo había mandado. Por eso es que se hace aquí la relación de Cristo y Moisés, porque está hablando de un plan, de una revelación, de un diseño, y que Moisés fue fiel a lo que el Padre le reveló en ejecutar no solo lo que se le dijo, sino en ejecutarlo exactamente como se le dijo. Por eso hace la relación. Ahora, Cristo, dice esta versión, es un modelo de fidelidad. Porque así como Moisés recibe un diseño, se le muestra un modelo y lo ejecutó exactamente como ese modelo, así Cristo vio al modelo que era el Padre e hizo todas las cosas exactamente como el Padre las hizo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El Padre es fiel, pero Jesucristo es fiel también. Claro, definitivamente fiel a nosotros también, fiel a su palabra, fiel a lo que ha prometido. Pero veamos ese concepto de fidelidad de Cristo hacia el Padre. Cristo nos modela un estilo de vida de fidelidad. Cuando estamos hablando de fidelidad, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué incluye? ¿Qué aspectos incluye este concepto de fidelidad que estamos viendo en Cristo hacia el Padre?
Identidad, sí, tiene que ver. Hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. A no torcer nada de lo que se le dijo. ¿Qué más? Está reflejando al modelo, pues no sea yo pecado en él. O sea, fue fiel a esa imagen, a todo lo que el Padre hizo. Por eso dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso mismo hace. No por incapacidad, sino por fidelidad a lo que le estaba siendo mostrado que debía hacer. Cristo no es que era incapaz de hacer algo. Sencillamente Él se mantuvo fiel a lo que se le estaba mostrando que hiciera. Ese concepto de fidelidad en Cristo es muy precioso porque tiene que ver con el modelo que Él nos está dando a nosotros para ser fieles. Ahora, veamos algo precioso. Hace unos meses mencioné esto y espero darme a entender. Mateo capítulo 1. Solo quiero resaltar la fidelidad de Dios. Fiel es entonces aquel que cumple lo que promete, ¿sí o no? Que se mantiene en lo que prometió. Ustedes saben que desde Génesis, toda la escritura habla acerca de Jesucristo. Jesús mismo le decía a los fariseos, debatiéndoles acerca de que ellos creían que eran fieles a la ley de Moisés. Y Jesús les decía que no, porque toda la ley hablaba de Cristo, ¿verdad? Y si fueran fieles a la ley, creyeran en Cristo. Porque toda la ley, decía Jesús mismo, habla de mí, ¿verdad? Todos los profetas profetizaron de mí. Entonces, vemos en toda la escritura, desde Génesis, cuando Dios hace esa declaración a la mujer sobre la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente te herirá en el calcañal y tú le herirás en la cabeza. Está profetizando acerca de Cristo ahí. En la profecía de Noé a sus hijos, cuando él profetiza sobre Canaán, ¿qué es lo que hace ahí? Habla de que sus siervos iban a ser servidores de él. Sus hermanos, iban a ser servidores de él. Y empieza a profetizar sobre la generación de Set, ¿verdad? Y sobre esa generación es donde viene Cristo. Cuando habla de Abraham, Abraham le es prometido y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando habla de en tu simiente, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces, toda la escritura viene profetizando acerca de Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos años estamos hablando desde Génesis hasta el nacimiento de Cristo? Como 4,000 años, más o menos. Ya sentía que me iban a decir un montón, ¿verdad? Pero sí, es más o menos ese promedio, 4,000 años. Fíjense, durante 4,000 años, por poner una fecha, ¿verdad? Independientemente si es un poquito más, un poquito menos, o como sea. Pero solo por poner una cantidad. Durante 4,000 años, Dios estuvo hablando y profetizando acerca de la venida de Cristo. Y ninguna circunstancia, ningún rey de un pueblo enemigo, ningún poder del maligno, ni el mismo infierno siquiera, ni nadie cambió ese plan de Dios de lo que él había prometido. Un día, siempre me preguntaba yo eso de las genealogías, que era un poquito aburrido, ¿verdad? Y me ponía a leer yo la genealogía y que Sutano engendró a Mengano y Mengano engendró a Sutano, hijo de Perencejo, que también tuvo por hijo a no sé quién. Era un poquito aburrido para mí. Sin embargo,
un día entendí algo en toda esa genealogía. Aparte de muchas cosas, hay algo que el Señor nos está diciendo aquí. En Mateo capítulo 1, en Lucas 3 está la genealogía más completa, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis en esta. Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró a Tamar, y empieza todo el listado. Miren el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta narración, aunque como digo en Lucas llega de Cristo hasta Adán, pero aquí está desde Abraham hacia Jesucristo. 14 generaciones de Abraham hacia David y 14 de David hacia Jesucristo. Ahora, miren qué interesante. ¿Por qué esta narración? Durante toda esta narración, fulano engendró a sutano, sutano engendró a mengano. Cada vez que dice que fulano engendró a sutano, está diciendo, el plan lo sigo al pie de la letra. Y este engendró al otro, sigo trayendo mi plan cumpliéndose. En cada generación, Dios fue fiel hasta llegar a Jesucristo. Y dice, donde nació Jesucristo, el Mesías. En toda esa narración, si algo puedo notar, es que aquí pasaron circunstancias, aquí pasaron, miren, ¿cuántos de ellos estuvieron en peligros de muerte antes de procrear hijos? ¿Cuántos de ellos fueron cautivos, en peligros, ahí en el cautiverio, esclavizados? Y sin embargo, en medio de esa circunstancia, Dios fue fiel en cumplir su pacto, en cumplir su promesa. Dios, a pesar de la esclavitud, a pesar de que algunos fueron engañados, a pesar de que algunos fueron encarcelados, a pesar de que, miren, cuántas cosas. José fue encarcelado y corría el riesgo de nunca casarse, ¿verdad? Y entonces, si nunca era libre, nunca se iba a cumplir. ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántos fueron cautivos en Babilonia? Y sin embargo, allá Dios cumplió. ¿Cuántas circunstancias sucedieron en todos estos años? Bueno, hablemos de 4,000 años, desde Adán hasta Jesús. Sin embargo, Dios fue fiel en cumplir lo que desde 4,000 años dijo que iba a hacer. ¿Qué estoy queriendo enfatizar con esto, hermanos? Ni esclavitud, ni pobreza en muchos, ni abundancia en otros, ni persecución en unos, ni en peligros de muerte de otro montón. Ninguna circunstancia, por muy fuerte, por muy gloriosa, por muy atemorizante lo que haya sido, que sucedió con cada uno de estos personajes que leemos, ninguna circunstancia dañó ni alteró lo que Dios se había propuesto hacer. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier circunstancia que pase en tu vida no es capaz de alterar el propósito de Dios. La deuda tan grande que tengo, la enfermedad, esa circunstancia tan dura, esa crisis, ese accidente, ese peligro de muerte, ese asalto, esa cualquier circunstancia, nada es capaz de alterar el propósito de Dios sobre tu vida. Si fue capaz de hacerlo durante 4,000 años, no lo va a ser capaz de hacer en 65, 75, 125, no sé cuánto vamos a vivir. No lo va a hacer en 80 y pico de años. Si lo pudo hacer en 4,000, si fue fiel, y ese mismo Dios, porque su fidelidad no acabó en el nacimiento de Cristo, ahí siguió, porque el plan todavía seguía, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero resaltar, hermanos? A veces creemos que las circunstancias
pareciera ser que nos están alejando del propósito del plan de Dios. No son las circunstancias ni las situaciones difíciles las que me van a sacar del plan de Dios. Soy yo el que me puedo salir del plan de Dios. Pero no hay circunstancia tan grande, no hay cárcel tan difícil, no hay problema ni cautiverio tan grande para poder estorbar el plan de Dios sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel en cumplir lo que se ha propuesto contigo. Ahora la respuesta del $1,000,000 es, o la pregunta, perdón, del $1,000,000 es, ¿qué tan fiel soy yo para el llamado de Dios? Porque Dios es fiel. Él va a cumplir y Él va a hacer lo que Él se propuso hacer en medio de nosotros. Ahora, ¿cuál es mi respuesta de fidelidad hacia Dios? ¿Cuál es mi accionar? Por eso es que Dios me modela su fidelidad. Jesucristo me modela su fidelidad para que nosotros que fuimos llamados por un Dios fiel, también seamos fieles al Dios que nos ha llamado. Entonces, fiel ahora ya no en el caso de Dios, aunque pues tiene que ver con lo mismo, sino ahora veamos fiel en el caso de nosotros hacia Dios. ¿Qué incluye la fidelidad entonces? En el caso de nuestra respuesta hacia Dios, ¿qué incluye? ¿O de qué estamos hablando? ¿Perdón? Obediencia, compromiso, determinación. De mi fidelidad hacia Dios. ¿Qué más? Obediencia, compromiso. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más? Sujeción. Conocer el plan. Ser fiel es ser exacto. Es cumplir lo que prometí hacer. Y cuando yo le digo, Jesús, tú eres el Señor, cuando yo confieso que Jesús es el Señor, me estoy comprometiendo a vivir bajo su señoría. Es que esto no es una palabra mágica, es un compromiso que yo adquiero, es un sometimiento al que yo entro cuando declaro con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Qué tan fiel soy a ese compromiso? Solo con reconocerlo a Él como Señor estoy adquiriendo un compromiso. Y necesito ser fiel a ese compromiso que yo estoy adquiriendo. Porque Él, toda la historia, ha evidenciado su fidelidad al compromiso que Él tiene contigo y conmigo. Entonces el llamado hoy es nuestro compromiso y nuestra fidelidad al Dios que me ha demostrado tanto que Él es fiel para cumplir lo que promete. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Vivamos con la actitud y con la mentalidad de que Dios es fiel para cumplir todo lo que promete. Yo sé que lo incluye, pero no lo veamos solo desde la perspectiva, es que Él es fiel en que me va a proveer. Él es fiel en que me va a sacar de esta situación. Lo incluye, claro, es parte de. Pero veamos que Él es fiel para cumplir, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo.
Él es fiel para cumplir eso. Y no habrá cosa alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, capaz de alterar lo que Dios ha prometido hacer. No hay cosa alguna que pueda cambiar el propósito de Dios. No hay crisis financiera, no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay circunstancia, no hay problema, no hay crisis más grande que pueda alterar el propósito y el plan de Dios en tu vida. De lo que sí tienes que tener cuidado es de que tú no te salgas de ese plan. Y ahí es donde viene la demanda ahora de mi fidelidad a lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Por qué no adoramos un momento la fidelidad de Dios? ¿Y por qué no exaltamos que Dios es fiel y que Dios es grande? Y le decimos con todo nuestro corazón ahí, empieza a decírselo con tus palabras. Tu fidelidad, Señor, es grande. Tu fidelidad, oh Dios, es grande. Eso es. Tu fidelidad es grande. Digámoselo. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Exaltemos su fidelidad. Tu fidelidad, eso es, incomparable. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso es. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso es. Tu fidelidad es grande. Levanta tus manos y díselo. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Digámoselo. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Eso es, digámoselo una y otra vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Eso es, Señor. Nadie como lo hemos comprobado. Nos has demostrado que tú eres fiel.
eso lo declaramos y por eso exaltamos tu fidelidad, Señor, en medio de nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Tu fidelidad Es incomparable tu fidelidad, oh Dios. nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Ahora con tus propias palabras, solo dile, tú eres fiel. Solo dile, tú eres fiel. Grande Tú eres fiel. tu fidelidad incomparable. Aleluya. Nadie como tú, Tú eres fiel, Señor. oh Dios. Declaramos que tú eres fiel. Confesamos que tú eres fiel. Exaltamos tu fidelidad, Señor. Porque tú has sido fiel. Eres fiel y siempre serás fiel. Santo eres, Te bendecimos, oh Dios. Has sido fiel en todo lo que has prometido. Tu plan lo has ejecutado con perfección. eres tú, Señor. Tu voluntad, Señor, la has demostrado y la has hecho de una manera fiel a lo que has prometido. Cada accionar tuyo, cada obra tuya es hecha con fidelidad, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres Dios fiel. Aleluya. Te exaltamos hoy al Dios Todopoderoso, fiel y verdadero, el que es y que será. Aleluya. Padre, gracias por demostrar y evidenciar una y otra vez tu fidelidad. En toda la escritura, Señor, encontramos tu fidelidad. Pero en cada día de nuestra vida hemos comprobado tu fidelidad. Estamos aquí producto de que tú eres fiel a lo que has prometido. Eres fiel a lo que te determinaste a hacer en medio de nosotros. Eres fiel para usarnos, aunque no lo merecíamos, pero tú te determinaste a hacer y manifestar tu gloria en medio de nosotros. Y has permanecido fiel a ese llamado, a esa elección tuya, a que nos predestinaste. Y desde antes de la fundación del mundo has permanecido fiel a lo que te determinaste a hacer en medio de nosotros. Jesucristo, gracias por modelarnos tu fidelidad hacia el diseño y hacia la voluntad y el propósito del Padre. Tú hiciste exactamente lo que fuiste enviado a hacer. No alteraste nada. Nunca te saliste, sino
también has sido un modelo para nosotros de fidelidad. Padre, queremos ser fieles a ti, a tu llamado, a tu propósito, a tu elección en nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser fieles y que haya una determinación en nosotros de ser fieles a tu llamado, de hacer y cumplir lo que hemos sido llamados a hacer y de alcanzar aquello para lo cual tú nos alcanzaste primero. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a honrar así el nombre del Señor. Y traigamos lo que hemos apartado para Él y lo que también a Él le corresponde. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a bendecir al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar reunidos. Señor, te alabamos y te bendecimos por este regalo tan hermoso que nos das, que como familia y como cuerpo de Cristo que somos, poder juntos adorarte y bendecirte, pero también recibir lo que tú tienes para nosotros. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Padre, ahora yo declaro bendición sobre cada discípulo que está hoy acá. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro tu protección y tu bendición sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Bendecimos al apóstol Abraham, bendecimos al profeta César, bendecimos al apóstol Noé, al pastor Abraham, su esposa, hermana Mayra. Los bendecimos, Señor, allá en México, para que tú les uses de una manera gloriosa y poderosa. Que tu Espíritu Santo revele a Jesucristo a través de cada mensaje que ellos impartan, Señor. Bendecimos al apóstol David, que es el representante del cuerpo ministerial, y del apóstol Abraham allá en México, quien es la autoridad allá en México. A cada pastor, a cada discípulo en México, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que cada uno de los que están en este congreso, declaramos, Señor, una bendición especial para este congreso en México, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.